Amén. Gracias a Dios. Te invito a que antes de comenzar hagas esta oración conmigo. Señor, te agradecemos por tu bondad y misericordia día con día. Para nosotros es palpable. Nuestra vida misma es un acto de misericordia y gracia que tú tienes para con nosotros. Bendito sea todo lo que tú pones delante de cada uno de nosotros, de cada uno de los presentes, porque es bajo tu buena y agradable voluntad. Permítenos esta noche poder tener claridad a través de los misterios de tu palabra. Revela delante de nosotros lo que es correcto en nuestras vidas. Permítenos apartar de nosotros cualquier cuestión que se oponga frente a tus designios, y ayúdanos a que constantemente por medio de tu Santo Espíritu seamos luz, que en todo momento podamos reflejarte correcta y adecuadamente para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues una vez más es una bendición poder compartir contigo la palabra. Estamos y vamos día con día, cada miércoles, estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Como sabes, hemos tenido una serie. A quien esté siguiendo la transmisión en vivo, puedes buscar esta serie en las redes sociales. Hemos ido capítulo por capítulo y continuando precisamente en esta serie. Como recuerdas, la semana pasada nos situamos en el capítulo 14 y el capítulo 15 de Lucas, donde vimos en parte milagros que el Señor Jesús realiza, pero también seguimos las enseñanzas que Jesús daba a sus oyentes a través de parábolas, donde de manera ilustrativa lo que buscaba hacer es, utilizando estas semejanzas, mostrar verdades sobre el reino de los cielos. Y por ello hoy entramos al capítulo 16 de Lucas. Es así como lo abordamos en esta noche, esta enseñanza con la que continúa Lucas capítulo 16 también es una parábola. Esta parábola es llamada la parábola del mayordomo infiel. Y avanzamos en el capítulo 1, haremos una lectura de algunos versículos durante este capítulo y aprovecharemos también para ver el capítulo 17. Comienza el capítulo 16 en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, Jesús dirigiéndose a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Vamos a poner una pausa en esto que estamos leyendo. Vemos que el Señor Jesús empieza o utiliza este ejemplo, habla de un mayordomo. Tenemos a Jesús primeramente hablando públicamente, pero se está dirigiendo a sus discípulos específicamente. Ahora, empieza a utilizar este ejemplo y utiliza un mayordomo. Un mayordomo viene a ser una especie de gerente, alguien que está al frente ahí de la administración, un administrador. Y dice Jesús en este ejemplo que el hombre rico, quien está a cargo, se entera de que este hombre ha hecho un mal, ha utilizado de forma incorrecta los bienes. Podríamos hablar algo así como que hay una malversación ahí de fondos en la cual es descubierto, y por ello le pide cuentas. Le dice: da cuenta de tu mayordomía. Si comenzamos desde ese punto, estas son palabras que todo el mundo va a escuchar en algún momento. Tanto el que haya buscado a Dios en su vida como el que no lo haya hecho escuchará estas palabras. Todos tendremos que dar cuentas a Dios en algún momento de nuestras vidas, y respecto precisamente a nuestra mayordomía. Todos somos mayordomos en algún sentido y en alguna forma. Daremos cuentas entonces respecto de la mayordomía de nuestro tiempo. Por ejemplo, cómo hemos administrado el tiempo que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, cómo hemos administrado los talentos que ha depositado en nosotros, cómo y de qué forma hemos distribuido los bienes o los recursos que han puesto sobre nuestra mano, porque todo le corresponde a Dios. Cómo
¿cómo ha sido la mayordomía, por ejemplo, de tu influencia? ¿Cómo ha sido tu influencia frente a los demás? Daremos cuentas, escucharemos un día de labios del Creador de todo. Da cuenta de tu mayordomía. Por eso desde aquí, desde este ejemplo, cada uno de los creyentes debiéramos situarnos en el punto de decir: soy responsable, soy mayordomo de todo lo que Dios ha puesto sobre mi vida, no me pertenece y por tanto daré cuentas. En muchos aspectos, como te decía, cada uno somos mayordomos. Podemos ver mayordomía de los padres. Veíamos el ejemplo que ponía Liz sobre el curso que tuvieron cada uno de los padres. Son mayordomos de sus hijos y podemos concebirlo de esta forma porque esa mayordomía cambia o termina en algún momento de la vida y de la cual daremos cuentas. Sabremos que hemos hecho algo correcto o algo incorrecto. Ahora, si Jesús no viene primero, en su caso, todos vamos a morir y pasar a esta rendición de cuentas. Por ello, tan importante vivir conscientes de que daremos cuentas y todo el tiempo analizar nuestras vidas para saber si estamos listos para dar cuentas correctas al respecto de esta vida que nos ha sido dada. Ahora continuamos en la lectura. Dice por ahí la escritura, cuando él se pregunta, voy a parafrasear un poco: ¿qué haré? No puedo cavar, no puedo mendigar, me da vergüenza. Y entonces dice en la historia: ya sé qué voy a hacer. Y empieza a llamar a cada uno de los deudores de su señor, a cada uno de los deudores de este hombre rico, y les pregunta: ¿cuánto es lo que debes? Y entonces vemos por ahí en el versículo 6, uno le dice: bueno, yo debo 100 barriles de aceite. Y entonces él le dice: toma tu cuenta, vamos a cambiarla ahí y tú vas a poner que debes 50. Después otro le dijo: ¿cuánto debes? Le dice: 100 medidas de trigo. Le dice: escribe 80 en tu deuda. Y así lo hace. Y entonces dice el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Fíjate, es una parábola un poco polémica porque es utilizado un hombre que actúa mal para ilustrar esta cuestión en el reino de los cielos. Y vemos en el versículo 2 que Jesús explica que el hombre rico no aprobó la conducta del mayordomo, sino aprobó la habilidad que él tuvo para percibir lo que vendría. Se quedaría sin modo alguno de percibir recursos, pero dice: ¿qué haré para que me reciba la gente, para que sea recibido en sus casas? Y entonces actúa sagazmente y lleva a cabo esta práctica, aunque incorrecta. Pero lo que es premiado aquí, o lo que el rico aplaude, es la forma tan sagaz de haber actuado. Ahora, Jesús añade la idea de que los hombres de negocios de esa época, al referirse a los hijos de este siglo, habían sido y estaban siendo más sabios, audaces y con una visión de futuro en cuanto a la administración de lo que tenían que el mismo pueblo de Dios. Debemos vivir conscientes de repercusiones futuras, y es algo que muchas veces no, ni por cultura. Por ejemplo, en México todos sabemos que es muy complejo que alguien esté ahorrando lo suficiente quizá para el retiro. En eso no ponemos la visión. Decimos: el retiro, pues no, mejor poco a poquito. También vemos, por ejemplo, en la cuestión de la salud, la mayoría o el porcentaje que se atiende la salud en México es más cuando llega algo o se da un evento en la salud, lo atiende como de emergencia, sin una cultura de prevención. Pero aquí Jesús está ilustrando la forma en la cual este hombre sagazmente tiene una visión o una vista sobre lo que ocurriría en el futuro, y por ello lleva a cabo esta acción. Este administrador injusto es un buen ejemplo en varios puntos. Fíjate, primero, él sabía que iba a ser llamado para dar cuenta de su vida y lo tomó muy en serio.
¿Qué tan en serio tú y yo tomamos en cuenta esto? Como te decía, daremos cuentas de nuestra mayordomía. ¿Lo tomamos realmente en serio o vamos a la ligera como si esto no fuera a pasar? Tenemos que tomar en serio la idea de que seremos llamados a rendir cuentas, y esa idea puede ser de mucha alegría, no de temblor. Tú puedes vivir con una completa alegría y satisfacción de decir: hasta el día de hoy he hecho lo correcto, he actuado adecuadamente en los asuntos de mi Dios y por tanto puedo dar buenas cuentas. Ahora, en segundo lugar, este hombre aprovechó su posición actual que tenía con la finalidad de organizarse un futuro cómodo. Si tú y yo hiciéramos lo mismo, si buscáramos el reino de Dios con el mismo vigor y celo que las personas persiguen beneficios y placeres, realmente viviríamos en un mundo muy distinto al que tenemos hoy. Date cuenta, hace un par de días ahí noté que habían muchas notas periodísticas sobre una compra constante de boletos respecto a una película, creo que del Hombre Araña, no sé si es una nueva, ya salió o demás. Y la gente se volvió loca, se fue a formar, estuvo tiempo, se pelearon por todos lados, agotaron, tiraron las plataformas, infinidad de cuestiones. Miremos nuestras iglesias, miremos el cuerpo de Cristo. Habitualmente no vemos esas filas para entrar al servicio los domingos, que la gente llegue antes del servicio y esté ahí formada, a ver a qué hora van a abrir, y háganse un lado, quiero entrar, quiero ser el primero en adorar. No buscamos de esa forma el reino de Dios y su justicia. Y con esto Jesús está ilustrando precisamente, o al decir que el hombre rico aplaudió la búsqueda de la forma en la que este hombre ideó la manera en la cual pensar con las repercusiones a futuro y cómo actuar frente a ellas. De la misma manera, tú y yo debiéramos buscar el reino de los cielos, así como vemos aquellos que se afanan en buscar pues las riquezas, las cosas que para ellos traen satisfacción, la manera en la que invierten, la forma en la que invierten tiempo, cansancio, dinero, por ejemplo. Hagámoslo de la misma manera, reaccionemos así. Muchas veces también como creyentes hablamos de la administración, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es invertir a largo plazo. Muchas veces no queremos dedicar tiempo a las personas, no queremos dedicar tiempo a la enseñanza de otros, por ejemplo. Preferimos ser enseñados que practicarlo, pero esto se da porque no tenemos una visión precisamente a futuro. ¿Qué es lo que tuvo este hombre? A futuro, ¿qué nos espera? Todo esto va a acabar, todo esto va a concluir, todo esto pasará y estaremos de frente a la eternidad. Así que lo importante ahora es invertir los recursos que tenemos ahora mismo como buenos mayordomos, utilizarlos y esperarnos a que estos mismos vayan funcionando en favor nuestro, hacer riquezas en los cielos. Ahora, sigamos en esta parte de Lucas, en el capítulo 16, continúa el verso 10. Entonces, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En estas palabras de Jesús, lo primero que encontramos es que el dinero es considerado como una de las cosas más pequeñas. Por lo tanto, si una persona no viene a ser fiel en la gestión de las cosas más pequeñas, es clara la enseñanza cuando dice, entonces por obviedad no debe ser fiel en el manejo de las cosas que son más grandes. Y en esta parte debiéramos detenernos a considerar tú y yo, cómo la mayoría de nosotros estamos siempre anhelando lo más.
Y la parte de anhelarlo más, siempre planeamos actuar cuando hay suficiente, ¿no? Voy a darle a los pobres cuando yo tenga muchísimo, por ejemplo, ¿no? Voy a invertir más tiempo en la iglesia, pues cuando tenga más tiempo. Voy a ser feliz cuando tenga un mejor trabajo. Todo el tiempo en esa falsa aspiración, porque podríamos decir es que aspiro yo a lo mayor, pero no, es simplemente un disfraz que es colocado como una imagen en donde detrás de ella está nuestra avaricia o nuestro deseo al no estar satisfechos con lo que tenemos, querer otra cosa y querer más y siempre decir que responderemos cuando tengamos lo más. La realidad es que no va a suceder. Con los recursos económicos, cuando tengas más, vas a anhelar más y no vas a parar en ello. Si todo el tiempo tu anhelo es lo mayor, no lo confundas con un deseo aspiracionista, sino hay que identificarlo así como avaricia, pero sí tener la visión de lo que está más allá, de lo que está más alto. Pero la diferencia será en que no dejes de ser fiel con lo que tienes. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Si lo crees poco, es lo que tienes. ¿Cómo estás administrando lo que está en tu mano? Detengámonos a pensar, no solo en los recursos económicos, ¿cómo estás administrando el tiempo? ¿Cómo estás administrando el dinero? ¿Cómo estás administrando tus relaciones? ¿Cómo estás administrando todo lo que tienes alrededor? ¿Cómo estás administrando por lo que te han puesto como mayordomo? Ahora, Jesús parece referirse al hecho de que todas nuestras riquezas le pertenecen a Dios, obviamente, y tenemos que ver que estamos gestionando sus recursos. No son nuestros. Poco después vemos que Jesús se refiere a que ninguno puede tener dos señores. Y no es como si trabajaras en dos empleos, no es algo tan sencillo. Jesús no está utilizando este ejemplo así como, pues ninguno puede trabajar para dos personas. La verdad es que sí se puede. Hay gente que tiene hasta 2, 3, 4 trabajos o 4 empleos. Jesús está utilizando está utilizando este ejemplo para ilustrar la relación amo y esclavo. Para ilustrar, un esclavo no puede tener dos amos, no puede tener dos señores al mismo tiempo. De ahí la importancia de que reflexionemos tú y yo, entonces, ¿a quién verdaderamente estoy sirviendo? Porque puedo decir que tengo un amo, puedo decir que le pertenezco a alguien, pero mis actitudes, la forma en la que respondo, la manera en la que actúo puede estar revelando verdaderamente quién es mi amo o quién es mi Señor. Por eso finalmente vemos que Jesús dice no puedes servir a dos amos, por tanto, o Dios o las riquezas, porque está apuntando uno de ellos es tu Señor forzosamente. No puedes decir pues sí, tengo esta debilidad, estoy luchando con esto, simplemente sí o no. Por eso todo el tiempo reflexionemos a quién estamos sirviendo, si a Dios o las riquezas, quién es mi amo, quién está primero, por quién puedo sacrificar esto. Fíjate, en los 90s hubo un auge de robo de estos relojes Rolex. Los Rolex tenían una alta demanda y obviamente pues la delincuencia comenzó a tomar parte, y por ahí en Nueva York un empresario les atacado por unos hombres para quitarle el Rolex, y la gente alrededor, porque fue un hecho público, la gente alrededor recuerda mucho que se resistió, pero en el momento en el que le disparan, él grita el nombre de sus hijos, pero cuando llegan a revisar su cuerpo ya le habían arrancado el reloj y su mano estaba rígida apretando el reloj, no lo soltaban. Entonces podemos de labios decir algo para nosotros de importancia, pero realmente ¿dónde está nuestro corazón?
Finalmente vemos en este texto, en Lucas 16, vemos que los fariseos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Recuerda que se está dirigiendo Jesús a sus discípulos, pero por estar en un lugar público, estos líderes religiosos están escuchando, y dice que eran todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Finalmente vemos a los fariseos, estos líderes religiosos de los cuales hemos hablado, que se burlan de la enseñanza de Jesús, y esta burla viene porque están siendo exhibidos sus intereses. Ellos eran amantes del dinero. A menudo rechazaban el mensaje de Jesús precisamente por eso, porque estaba demasiado cerca de sus propios intereses. Cuando una palabra está muy cerca de nuestros intereses, naturalmente uno reacciona como incómodo. Pero la diferencia entre esto que nos enseña la Escritura de la dureza del corazón de los fariseos y la tuya no es que no te incomode, sino al contrario, la reacción que tienes cuando esto te incomoda. Inclínate del lado de la ley, inclínate del lado del consejo del Señor y di: ok, me incomoda, es un área que tengo que transformar. Vamos a continuar leyendo Lucas 16, el versículo 16. Y en este dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Continúa hablando Jesús. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Aquí Jesús indica que el ministerio, él continúa hablando, indica que el ministerio de Juan el Bautista marca un fin sobre el aspecto o sobre la gran obra de Dios. Marca un fin en ese momento. Desde ese momento termina el ministerio de Juan el Bautista y se presenta la buena noticia, el nuevo pacto, una orden que es diferente a la ley, sin embargo cumple la ley. Jesús habla de este nuevo aspecto de la obra de Dios que inicia justo el cumplimiento del ministerio de Juan el Bautista, y la forma en la que él lo señala nos deja ver que él no quiere que se piense que este nuevo pacto o este nuevo aspecto de la obra de Dios implique ignorar o descuidar la ley, hacerla a un lado. En ninguna manera es un llamado o una orden que esté haciendo Jesús a la rebelión sobre la ley, sino que es un nuevo llamado de sumisión y de obediencia a Dios, donde la valiosa ley es puesta ahora en nuestros corazones. Por eso Jesús empieza a hablar sobre la ley. Es más difícil, es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que la ley pase. Y de ahí entonces pasa a poner un ejemplo, que es este tema del matrimonio. De ahí él resalta a Jesús utilizando el ejemplo del matrimonio como ley, y vemos a Jesús en su expresión decir que la ley sobre el matrimonio sigue siendo obligatoria, tomándolo como ejemplo, no importando en ese contexto cómo algunos rabinos lo habían querido expresar, cómo algunos habían intentado explicarlo. Fíjate, algunos rabinos enseñaban que si una mujer quemaba el desayuno de su marido era motivo de divorcio. No se emocionen. Otros decían que si se encontraba una mujer más agradable a la vista, que era una razón aceptable también de divorcio. Pero aquí Jesús enseñó el ideal con respecto al matrimonio. El divorcio sería muy peligroso que tú y yo hagamos o buscáramos establecer una doctrina sobre declaraciones aisladas de Jesús sin tener en cuenta todo el consejo de su enseñanza, porque lo vemos también enseñando que hay causas por las cuales se da la separación matrimonial. Una de ellas, recordemos, la inmoralidad sexual en el matrimonio, nos lo ilustra ahí en Mateo.
Timoteo, o también la parte en la que Pablo añade ahí en Corintios, cuando dice que si uno de los cónyuges deserta siendo no creyente, también es una razón aceptable. Pero no entrando en esta parte a fondo, podemos decir que en esta parte del Evangelio de Lucas vemos a Jesús enfatizando el punto de que bajo el nuevo pacto, bajo este nuevo cumplimiento de la ley, Dios todavía se preocupa por la ley y por su obediencia. La está destacando al hacer esta enseñanza. Jesús está diciendo, sí, se da el cumplimiento de la ley, pero no se está haciendo a un lado. Y no es que a Dios no le preocupe la obediencia, sino al contrario, forma parte del plan perfecto. Ahora continuamos en el mismo capítulo 16 con otra enseñanza en el versículo 19. Fíjate bien. Aquí comienza Jesús diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llegado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, en esta enseñanza, Jesús no presenta esta historia como una parábola, sino hay muchas razones por las cuales podemos creer que Jesús nos está dando una historia de un caso real que él conocía desde su perspectiva divina. Un hombre rico, y no muy lejos de él, no muy lejos del hombre rico, vemos que nos habla a la puerta misma, había un hombre que estaba desesperadamente pobre y enfermo. El hombre rico no hizo nada para afectarlo, no hizo nada para afectar al pobre, simplemente se encargó de ignorarlo. Ahora, el hombre rico nos dice esta enseñanza que no está en tormento por ser rico, sino vive una vida sin amor y sin confianza en Dios, y esto es demostrado por su propia vida, la vida que describe esta historia. Incluso en el más allá vemos que el hombre rico todavía considera a Lázaro como si estuviera a su servicio. Le dice a Abraham: mándamelo para que moje mis labios, ¿no? Lo considera como su sirviente. Después vemos otra parte que se da en la misma escritura, gracias, que nos enseña la misma escritura, en donde nuestro Señor Jesús continúa a través de esta historia diciendo: entonces en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Esta es la respuesta que este hombre rico recibe de Abraham. Y entonces el hombre rico le dice: bueno, entonces te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este hombre rico, repito, no estaba en tormento por la cuestión de la riqueza, sino por la vida que habría llevado. Vemos que entonces clama y le pide a Abraham ahora, le dice que le haga que Lázaro vaya y le advierta a su familia. Vuelvo o soy repetitivo en esto: este hombre todavía considera a Lázaro como de su propiedad, como a su servicio. Y entonces, en esta historia, ¿qué se enfatiza? Dice claramente que Abraham le dice: no es posible. No hay una forma o no hay manera de que pueda enviar a alguien, porque algo nos divide. No hay forma, no hay medio por el cual puedan atender tu solicitud. Esta parte de la historia, Jesús ilustra o muestra la debilidad de confiar en las señales para llevar a la gente o para producir a la gente fe.
Es fácil pensar que si la gente ve un signo, una señal suficientemente espectacular, van a estar obligados a creer. Puede ser que algún hecho de estos sirva dentro del plan de Dios, por supuesto, pero recordemos que la fe para salvación proviene de escuchar y de atender la palabra, de atender el consejo de Dios. Una señal puede o no puede cumplir ese papel en este trabajo. Ahora, vemos a este hombre rico decir, hacer esta solicitud: por favor, manda a alguien que de los muertos vaya y les advierta sobre este tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, con eso basta. Hoy el mundo exige señales claras sobre Dios. Desde el tiempo que tengo entendimiento, cualquier persona le he escuchado decir: pues si está Dios, pues que aparezca y ya le creo, ¿no? Con semejante falacia, con semejante tontería. La realidad es que el mundo exige señales claras, pero Jesucristo y la Biblia son la señal más clara y real dada a los hombres. Así como Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Dios sigue diciéndole al mundo: tienes mis palabras. Jesucristo ha cumplido ese sacrificio, entonces con eso basta. No tienen que suceder señales asombrosas, no tienen que suceder cosas tan elocuentes. Simplemente adentrarnos en el estudio de su palabra, y por medio de este entendimiento, por medio de recibir a nuestro Señor Jesús, entonces encontramos salvación. Ahora, Jesús continúa en Lucas capítulo 17 dirigiéndose a sus discípulos. Vemos cómo en el capítulo 17 Él sigue hablando a ellos, les habla sobre esta cuestión de las ocasiones de caer. Fíjate bien, inicia el versículo diciendo: dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Jesús, ya a través del relato previo en Lucas 16, a través del relato de Lázaro y el hombre rico, ha dejado claro que la eternidad es una verdad plena. Nadie va a ir del más allá y va a volver para advertirnos. Él ya dejó claro esto. Y ahora en esta parte Lucas nos resalta la gran importancia entonces de cómo vivimos tú y yo, y cómo mostramos a Jesús en nuestra vida, porque el ahora cuenta para siempre. Lo que hacemos aquí cuenta para lo que viene en la eternidad. En esencia, Jesús le está diciendo a sus discípulos, les está enseñando: la gente va a tomar la carnada. Eso es inevitable. Es algo que va a suceder, por eso es inevitable que haya caídas. Pero lo que condena, dice: pobre del que ofrezca la carnada en el gancho, ¿no? Pobre, la gente se va a tropezar, pero pobre de ustedes si son los que ponen la piedra para que se tropiecen en el camino. Esto nos remite a evaluar a ti y a mí constantemente la parte en la cual vivimos, o cómo demostramos a los demás quién es Dios y a Jesucristo mismo. Muchos creyentes en muchas ocasiones hemos caído bajo una falsa forma de justificar nuestros errores, diciendo: solo Dios puede juzgarme. Pero hacemos a un lado la importancia de esta parte en la cual Jesús está enseñando: ay de aquel porque viene la caída. Consideremos cada una de las cosas que hacemos frente a si estoy representando correctamente a nuestro Señor, si estoy siendo un embajador correcto de los cielos, o en realidad puedo ser un peligro para alguien más. Es importantísimo verlo constantemente de esta manera. Ahora, Jesús también aborda en ese mismo conjunto del texto, aborda qué hacer cuando alguien peca contra ti, o cuando alguien ha tenido esto contra ti. Aconseja no hacerse como si no hubiera pasado nada. Fíjate bien, dice en el versículo 3 de ahí mismo del capítulo 17: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale.
Jesús aborda este tema, qué hacer. En efecto, el amor aquí es la regla. Lo que él dice en este sentido es simplemente perdónalo. La regla aquí es perdonar. Y en consecuencia pasa algo muy interesante a esto que les está diciendo Jesús. En el versículo 5, en consecuencia, cuando Él les dice, si alguien hace algo contra ti, perdónale. Y si lo hace otra vez, perdónale. Los discípulos asimilando esto y de inmediato, dice el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta respuesta que tienen los discípulos, en esta ocasión reconocen, escuchan muy bien lo que Jesús les está diciendo. Ya escucharon la alerta de aguas por aquellos que ocasionan la caída, pero ahora les dicen, pero si alguien hace algo en tu contra, perdónalo. Pásalo por alto. Y en esa ocasión los discípulos, la forma en la que le responden, asimilando esto, dicen, híjole, para hacer eso se necesita una fe enorme. Por eso le dicen, aumentanos la fe. Para ellos se dan cuenta que se necesita una gran fe en Dios para poderse llevar bien con la gente de esa manera, para poder perdonar de esa manera, a llegar a esa escala de justificar sus faltas. Y en consecuencia claman a Dios, claman a Jesús, ahí le dicen, danos un aumento de fe. Pero fíjate, la respuesta de Jesús es muy precisa. La fe que debemos tener está más relacionada con la fe o el tipo de fe que tenemos que en la cantidad. Por eso les dice, una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como una semilla, puede lograr grandes cosas. Si esa pequeña cantidad de fe se deposita o se pone en un Dios grande y poderoso. Ahora, los discípulos no veían el cumplimiento de esto, pero ya estaban siendo parte y ya estaba ocurriendo esto en sus vidas. Recordemos, bastó simplemente que nuestro Señor Jesús les dijera, sígueme. Y lo primero que hicieron fue un poco de fe, un poquito en decir, seguirlo. De ahí sucedieron grandes cosas. Por ello, no dejemos de hacer un llamado a las personas a depositar su confianza en Dios a través de Jesucristo. Recuerda muy bien cómo te acercaste tú a Dios. ¿Diste un gran paso? Hubo una gran confianza de inmediato cuando te dijeron, mira, te presento a Jesús, hay una vida nueva. De inmediato dijiste, wow, sí, todo es maravilloso. No, fue paulatino, pero hubo una pequeña, pizca de fe. Y cuán grandes cosas Dios está haciendo hoy en la vida de cada uno de ustedes. Así que continuemos haciendo este llamado a las personas, un poco de fe y grandes cosas sucederían. Si continuamos al versículo 7, Jesús había hablado a sus discípulos ya de estas grandes obras que sucederían por un poquito de fe o teniendo fe, y decide ahora añadir unas palabras que están destinadas a trabajar ahora con el orgullo que a menudo pues eleva a las personas que cuando están siendo usados por Dios. Leemos en el versículo 9, ahí en Lucas 17, avancemos al 9. Jesús les hace una pregunta y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Concluye esta enseñanza del deber de un siervo, porque primero les pone en antesala que quien llegando el amo, a poco llega y ve que el siervo hizo todo y le dice, qué bueno que lo hiciste bien, siéntate, te voy a atender. Dice, no, al contrario. O sea, lo que hace es simplemente lo ve y dice, continúa sirviéndome. Ahora, el tipo de actitud que Jesús está hablando sobre una persona que está sirviendo de esta manera no es o no se refiere a una falsa humildad. Porque podríamos confundir esto. No es todo el tiempo estar diciendo, no, pues yo no sirvo para nada. No implica una repetición constante, decir es que yo no hago nada para Dios. No es así, sino al contrario. Esto implica una actitud de corazón. Por eso Jesús les está ilustrando de esta forma, y esta actitud, la actitud correcta sería que reconozcamos que Él ha hecho mucho más
para nosotros de lo que podríamos hacer para Él. Una vida consciente de esto es un servicio garantizado, exitoso y pleno delante de nuestro Dios. La expresión de hemos hecho lo que debíamos hacer. Esta actitud que debemos mantener siempre traerá o va a traer a nuestro pensamiento que Dios ha hecho más y cosas mayores para nosotros, pues lo que Él hizo por nosotros fue por puro amor nada más. Y lo que hacemos tú y yo para Él es simple gratitud y un deber propio. No debiera verse como, yo sé que la vida cristiana es difícil, sé que el cuidar de otras personas es difícil, pero no debiera haber una autoexaltación, sino decir simplemente estoy haciendo en función de la gratitud y de cumpliendo mi deber propio. Ahora, en este contexto de la misma gratitud, como está hablando sobre este sentido, Lucas empieza a describir lo que acontece cuando Jesús va camino a Jerusalén. Dice que pasa entre Samaria y Galilea, entran a una aldea y le salen 10 hombres. Estos 10 hombres eran leprosos y le empiezan a gritar: Maestro, ten misericordia de nosotros. Él simplemente los sana y dice, cuando Él los ve, le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Obviamente quedan limpios. Situémonos en el verso 17. Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Fíjate bien, está hablando de gratitud previamente, está hablando de que entendamos esta función de agradecimiento. Y cuando le dice a este único hombre leproso que regresó a agradecer, hay una sanidad extra de la cual habla cuando Él le dice: dice que a todos les dijo: vayan y muéstrense. O sea, ya estaban sanos. Pero al hablar con Él, cuando cruza palabras con Él, cuando Jesús dijo esto, probablemente se estaba refiriendo a la obra de Dios en el corazón de ese hombre. Le estaba diciendo: bueno, los otros pues tienen cuerpos sanos, pero sus corazones ¿dónde están? Pero a él le estaba hablando: tu fe te ha salvado, hay salvación, hablando de eternidad. Por tanto, la gratitud y el reconocimiento a Dios, por encima de exaltar lo que recibimos, debe marcar nuestra vida. A veces vamos constantemente elogiando lo que hemos recibido, más allá de elogiar a quien nos lo ha dado. Considerémoslo también en nuestras vidas. Concluye Lucas capítulo 17 con una enseñanza sobre la venida del reino. Dice el versículo 20: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces sus discípulos empiezan a cuestionarlo, empiezan también a preguntar qué habrá de pasar. Él continúa hablando y dice más adelante en el verso 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Con esto cerraría la enseñanza de esta noche. Jesús termina respondiendo la pregunta de los fariseos como: no es ni siquiera benéfico que tengas un listado de señales que debieran ocurrir, aunque se las da, aunque habla un poco al respecto. Pero desde ese entonces el tiempo está cerca. La pregunta sería aquí, después de todo este conjunto de enseñanza, después de todo lo que ha pasado el mundo en este tiempo, después de los años que llevas como creyente, ¿estás listo?
¿Te has preparado? Porque Jesús es puntual al dar la respuesta y decir, no va a venir con advertencia, no va a venir con algo que de inmediato te haga saber que viene, sino estás listo. Este capítulo de Lucas 17, como cierra, nos remite al inicio de la parábola que Jesús estaba enseñando en el capítulo 16. Llegó el hombre rico a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con tu mayordomía? Es tiempo de que analicemos qué estamos haciendo con la vida que tenemos, que Dios nos ha entregado, de qué forma o a qué Señor estamos sirviendo. Y considerando todo el tiempo, si estamos listos, si estamos preparados para que en un momento nuestra vida concluya, no sabremos cuándo, no sabremos de qué forma, pero que podamos estar delante de nuestro Señor y ser recibidos, sabiendo y seguros de haber hecho todo lo necesario. Jesús les enseña al finalizar Lucas 17, esta parte va a ser igual que como con Noé. Todos estaban haciendo exactamente lo mismo y sucedió algo. Y lo mismo con Lot, todos estaban buscando sus propios placeres, sus propias formas, y sucedió. De esa misma forma, tú y yo debiéramos vivir todo el tiempo. Que no sea ocasión de miedo, sino al contrario, que sea ocasión de ánimo, de favor, de alegría, de decir, sí, en cualquier momento puede suceder y estoy listo, gracias a Jesucristo, su obra y a la función del Espíritu Santo en nuestra obra. Así que vamos a orar para concluir esta noche. Inclina ahí en tu lugar tu rostro. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre es clara, tu palabra es luz en un lugar oscuro. Reconocemos plenamente que vivimos tiempos difíciles, que nuestro mundo vive tiempos complicados y que jugamos un papel importante dentro de tu voluntad y tu propósito al estar aquí, al estar puestos en la posición en la que estamos puestos, cada uno de los presentes, los que están viendo la transmisión. A cada uno nos has dado y nos has puesto por encima de algo. Nos has dado para administrar áreas de nuestra vida, nos has dado para administrar recursos, nos has dado, Señor, mucho, has puesto mucho en nuestras manos, y cuánto más a los que hemos creído en ti y te hemos aceptado, nos has dado mucho y por tanto demandarás suficiente, demandarás mucho de nosotros. Permite en tu nombre precioso que cada uno de nosotros pueda presentarse delante de ti, habiendo sido fiel en lo poco. Porque ciertamente todo lo material que pudiera ser puesto en este mundo para nosotros es poco comparado con lo que tendremos en la eternidad. Así que permítenos tener nuevamente claridad en la visión, pensar a futuro. La vida es muy corta, Señor, nuestros años son nada. Pero sin embargo, tú nos has dado la eternidad. Así que permítenos actuar correctamente en este lugar del cual tú nos has puesto en mayordomía sobre muchas cosas. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para nadie, sino al contrario, a levantar a aquellos que han caído, a ser ejemplo para aquellos que están buscando esforzarse. Y sobre todo, Señor, depositar nuestra confianza plena en ti. Y seguir saliendo a las calles y seguir invitando a todos los presentes, seguir invitando a todos los que están afuera, a todos los que ahora miran las transmisiones, seguirles invitando a poner su confianza en ti, pues nadie ha sido defraudado. Señor, tú has dicho que si nuestra fe fuera tan pequeña, grandes cosas sucederían. Nos consta esto. Así que el día de hoy nuevamente te decimos, sí creo, sí creemos, tú eres nuestro único y suficiente Salvador, así que dirige nuestras vidas, perdona nuestras faltas y ayúdanos a estar siempre listos, esperando tu retorno. En Cristo Jesús te damos gracias, a ti sea la honra y el honor y la alabanza. Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a finalizar nuestro servicio.